no se disimula cierto disgusto que algunos tienen con respecto al don de sanación. Algunos pues todavía no creen en eso, creen que sea sugestiones, creen que algunas personas un poquito chifladitas están hablando de esas cosas. A veces hay rechazo. San Pablo decía: hermanos, no quiero que estén en la ignorancia de los dones espirituales. Un don espiritual que se ignora mucho es el don de sanación. Quisiera citar la opinión de dos grandes teólogos católicos. Uno de ellos se llama René Laurentin, francés. Él cuenta que lo pusieron a él a investigar acerca del don de sanación, consultó una enciclopedia de 15 tomos y resulta que no encontró ni siquiera el título sanación. Y él hace esta reflexión: en nuestra iglesia muchas veces se ha predicado más la resignación ante la enfermedad que la esperanza de curación, y esto es muy cierto y peligroso. Si por ejemplo se predica más la resignación, entonces la persona dice: aquí me quedo y ya no lucha. Y a la persona el Evangelio le enseña a luchar para pedir la sanación. Esa es la enseñanza del Evangelio. También otro famoso teólogo católico, el padre Bernardo Herring, que formó a muchas generaciones de sacerdotes, él llegó a esta conclusión en sus últimos años: en nuestra iglesia se ha descuidado en la teología el aspecto de la sanación. Se ha descuidado, decía, en la cristología, en la soteriología, en la proclamación, y las últimas décadas se ha descuidado mucho, decía, la formación de los seminaristas, de los sacerdotes en este tema de la sanación. La opinión de estos dos teólogos cuenta mucho. Nosotros cuando nos acercamos al Evangelio vemos que Jesús continuamente está sanando gente. Una escena muy bonita: llega a una piscina, la piscina de Betesda, ahí hay muchos enfermos. Y hay uno que lleva 38 años siendo paralítico, y el Señor se le acerca y le hace una pregunta que parece sin sentido: ¿quieres sanarte? ¿Cómo no iba a querer sanarse, hombre? Llevaba 38 años. Hay veces que la persona no está segura de que se quiera sanar. Tiene miedo de sanarse porque viene una nueva realidad en su vida y no está para que se abriera, porque muchos estaban demasiado cerrados y no les lograba entrar la sanación. Entonces él usaba estos métodos para ayudarlos a reaccionar espiritualmente. Ahora, el Señor sanó, pero después envió a sus discípulos a sanar. Cuando ustedes lean el capítulo 10 de San Mateo, van a ver que el Señor envía a los apóstoles y les da poder para curar toda enfermedad a los apóstoles. Y más tarde, cuando ustedes lean el capítulo 10 de San Lucas, van a ver que el Señor llama a 72 discípulos. Podríamos hablar de los laicos en nuestra iglesia, y les dice: cuando entren en una casa, sanen a los enfermos. Fíjense que no es un piadoso consejo, si quieren, optativo. No, sanen a los enfermos. Es una orden. Los manda a sanar. En su misión evangelizadora los manda a sanar. Pero además el Señor los respaldó. Él les dijo: a los que crean les van a seguir señales. Van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar curados. Y ellos veían, cuando tenían fe, quedaban curados. El papá de un muchacho epiléptico le llevó a su hijo enfermo a los apóstoles, y aquellos impusieron manos, no lograron nada. Cuando se lo preguntaron al Señor: Señor, ¿qué nos pasó? No tienen fe. No se trataba de imponer manos nada más y de repetir mecánicamente alguna fórmula. No tienen fe. ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes?, les dijo el Señor, los reprendió. Pero cuando tienen fe, se ve lo que sucedió en la puerta del templo. Pedro ve al tuido y le dice: en nombre de Jesús, levántate y camina. Y aquel hombre instantáneamente curado. Todos lo conocían, todos los días estaba pidiendo limosna en la puerta del templo. Pedro, les decía yo, curó al paralítico Eneas,
resucitó a una mujer llamada Dorcas. El Señor se manifestaba por medio de Pedro, bastaba que la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y quedaban sanados. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo curó a un paralítico en Listra, resucitó al muchacho Eutico que se cayó desde un tercer piso y murió. Pablo se tendió sobre él y lo resucitó. La gente había visto que si le acercaban a los enfermos los pañuelos de Pablo, quedaban curados. Y de aquí viene en nuestra iglesia el origen de la veneración de las reliquias. Muchas veces se venera algo que ha estado en contacto con un santo porque se siguen viendo esos milagros que obra el Señor a través de sus siervos. En nuestra tradición católica, las sanaciones son, pero a montones. Uno de los primeros padres de la iglesia, San Ireneo, hacía ver cómo los primeros cristianos imponían las manos y venían las sanaciones. San Agustín les comentaba también que al principio él dudaba de estas sanaciones, pero después, cuando estuvo trabajando pastoralmente entre el pueblo, se dio cuenta de tantas sanaciones y él dio testimonio y contaba cómo una noche un tal Paulus fue a dar su testimonio en la iglesia. Todos lo conocían, había estado gravemente enfermo y ahora estaba sanado y la gente gritaba y aplaudía, y dice San Agustín que les decía, no griten, y la gente gritaba más de alegría viendo lo que había pasado. San Francisco de Asís curó a un leproso. A San Juan Bosco lo andaba persiguiendo la gente, le cortaba sin que él se diera cuenta pedazos de sotana, pedazos de pelo, porque veían que se repetía lo mismo que con Pablo. Al aplicar las prendas de don Bosco a algún enfermo, quedaban curados. El Señor que se manifiesta en muchas formas, pero eso sucede a los que creen. Ellos van a ver signos. Los santos son los que creen y por eso los signos los acompañan en todos los momentos. Ahora, estimados hermanos, eso no debe ser solo para el pasado. Qué bonito el Señor curaba, qué bonito los apóstoles curaban. Bueno, ¿y nosotros? Nosotros somos los continuadores de todos esos apóstoles, discípulos, somos los continuadores. Tiene razón el teólogo René Laurentin cuando dice que muchas veces en nuestra iglesia se ha insistido más en la resignación que en la esperanza de ser curados, pero Jesús no les andaba diciendo a los enfermos, resígnense, hijitos, resígnense. No, Él enfrentaba la enfermedad, los ayudaba a reaccionar positivamente. Es cierto que en nuestra iglesia a veces hablamos técnicamente de un dolor redentor. Algunos, misteriosamente, no sabemos por qué, el Señor los convida para que estén más cerca de su cruz, a través de la enfermedad. Un caso concreto. Pablo había pedido al Señor que lo librara de una espina. Algunos creen que sufría de ataques epilépticos. Otros creen que Pablo tenía una enfermedad de la vista. Total, era una limitación que le molestaba mucho. Él le había pedido muchas veces al Señor que lo sanara, hasta que el Señor le concedió entender su proyecto. Él tenía tantos dones que era peligroso que cayera en la vanagloria, y el Señor entonces le dejó esa espina, y Pablo nunca más volvió a pedir ser salvado de esa espina. Y él decía, yo me siento fuerte cuando soy débil. Veía que entonces obraba en él el poder del Señor. Y además Pablo llegó a escribir lo siguiente, completo en mi cuerpo lo que falta los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se sentía como un cirineo, el Señor lo había invitado para estar muy cerca de su cruz, y así lo tenía purificado y preparado para ser el gran taumaturgo, el hombre lleno del poder de Dios, de los milagros que todos veían. Recuerdo el caso de un sacerdote que estaba en un hospital. Todas las enfermedades parece que le habían venido encima. El pobre estaba totalmente deprimido. Un grupo de oración fue a visitarlo, un grupo pequeño. Y le dijeron, padre, queremos rezar por usted. Y el padre le dijo, no, gracias, que se haga la voluntad de Dios. Y aquellos laicos quedaron totalmente desconcertados, no se esperaban esa salida del sacerdote. ¿Cómo era eso? Les había dicho que se haga la voluntad de Dios y le había dicho, no, gracias. Yo los animé, vuelvan otra vez. Y volvió aquel grupo de laicos y le llevaron un regalito al padre, y tal vez por eso se sintió el pobre
Pablo primero pidió, hasta que hubo un momento en que el Señor le concedió discernimiento y dijo, está bien. A mí me ha tocado ver en estos 30 años en que he estado con la renovación carismática, muchas sanaciones, pero muchísimas. Recuerdo un caso en San Pedro Sula, en Honduras. Presentaron a un niño sordo y mudo. Yo hablé con la mamá, ella dio testimonio, su hijo había nacido sordo y mudo. Había un sacerdote que tenía un carisma muy grande de curación. Y entonces entre varios comenzaron a orar por el muchachito. De pronto aquel sacerdote que tenía práctica hizo un ruido con los dedos y el muchachito volteó a ver. Y el sacerdote dijo, ya comienza. Tenía mucha experiencia en eso. Primero se le abrió el oído y después se le soltó la lengua. Y poco a poco le comenzaron a enseñar unos sonidos. Y uno de los primeros que pudo pronunciar fue Jesús. Era lo que primero que le enseñaron a pronunciar a aquel muchachito. La mamá dio testimonio, el muchacho era como de 8 años, lo vimos todos. Fue una larga oración, pero una larga oración de fe. El sacerdote que dirigía aquella oración tenía mucha experiencia en esa oración por enfermos. Es muy importante. Cuando yo estaba comenzando con la renovación carismática, mi hermano sacerdote, el padre René Estrada, me había llevado y muchas cosas me parecían bien raras, bien raras. Y esa noche estábamos en una casa particular, un grupo de oración bastante numeroso, y llevaron a una señora en silla de ruedas. Y a mi hermano le tocaba dirigir la oración y comenzó él a dirigir la oración y vi que la dirigió bien. Yo después lo analicé, en ese momento no. Pero hubo un momento en que él le dijo, en nombre de Jesús, levántate y camina. Y yo me asusté. Esta señora se va a ir de boca, dije yo. No tenía experiencia de sanaciones yo en ese tiempo. Yo creía en las sanaciones de Jesús en el Evangelio, las sanaciones de San Juan Bosco, pero no así frente a mí. Pero no, aquella señora se levantó. Sus parientes dieron testimonio de que tenía 8 años de estar en la silla de ruedas y se levantó y todos vimos cómo comenzaba a caminar y la silla la tuvieron que meter entre el carro porque la señora se fue caminando. Ahora, esa noche, ahí al lado había una viejecita que tenía los brazos trabados por la artritis, no los podía desprender de aquí, así los tenía. Cuando ella vio aquello se animó y dijo, recen por mí. Y yo me volví a asustar otra vez, ¿y qué va a pasar ahora? Y nuevamente una oración muy bien llevada, digo muy bien llevada, porque se hizo primero oración de perdón, se habló de la palabra de Dios, todo bien llevado, como debe hacerse. Hasta el momento le dice, en nombre del Señor, levanta tus brazos. Y aquella viejecita al principio le costó. En la siguiente reunión que tuvimos, la viejecita dio testimonio que ahora ya se estaba peinando. Miren cómo levanto mis brazos para alabar a Dios. Para mí fue testimonio muy bonito. Yo nunca había visto eso. Estaba comenzando la renovación carismática. Los del grupo estaban muy fervorosos y el Señor se estaba manifestando. El apóstol Santiago, que le había aprendido al Señor cómo orar por los enfermos, en su capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor pide una oración comunitaria, de fe, y el Señor promete, eso sí, hay que quitar los pecados y por eso termina diciendo, confiésense los pecados unos a otros. Qué práctico el Señor, cómo nos dejó a nosotros unas pautas para orar por los enfermos. Y es lo que hace el sacerdote en el sacramento de la unción de los enfermos. La Biblia presenta a Jesús como el sanador. Desde el primer libro de la Biblia, capítulo 15, Dios se presenta y dice, yo soy tu sanador. Más tarde, el profeta Isaías tiene una revelación y ve al Mesías como un cordero que en silencio va llevando al matadero, es llevado al matadero con los pecados de todos, y dice Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. Y esto lo retoma
Jesús sigue siendo el mismo de los evangelios. No se le ha olvidado curar a los enfermos. Una característica de Jesús en el evangelio es que cura a los enfermos. Y eso debe animarnos a nosotros. Fíjense ustedes, en el evangelio se presenta un leproso. A los leprosos los tenían totalmente marginados, no se podían acercar a los del pueblo. Iban con una campanilla en la mano. Sonaba la campanilla y salían corriendo todos, porque era una enfermedad incurable en aquel tiempo. Y entonces aquellos pobres tocaban la campanilla y salían huyendo. Pero un leproso arriesgado vio que pasaba Jesús y se le acercó y le dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y el Señor le dijo: claro. Y no solo, el Señor le impuso las manos. Imponer las manos a un leproso era prohibido porque la persona quedaba impura. Pero Jesús, para que aquel leproso viera que él no le tenía repugnancia, le impuso las manos y quedó sanado. Así es que esa es la actitud de Jesús. Señor, si tú quieres sanarme, ¿puedes hacerlo? Claro que quiero, hijo. Le impuso las manos, inmediatamente, instantáneamente quedó curado aquel. Y esa es la figura de Jesús que nos debe ayudar. No es un Jesús que nos dice: hijito, resígnate con tu enfermedad. No, es un Jesús que nos dice: sí quiero. Eso nos ayuda más. Ese es el Jesús del evangelio que debemos ver. Entonces les digo yo, no vayamos a conformarnos de una vez con que esta es una espina que el Señor quiere para mí. Primero, luchemos como Pablo. Después, el Señor verá. No nos recetemos una enfermedad redentora cuando solo el Señor lo sabe. El Señor quiere que pongamos nuestra fe y que sigamos luchando hasta lo último. Y eso le encanta al Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que Jesús sigue sanando. Quiere decir que no es un don descontinuado como algunas grabadoras o carros, porque yo creo que algunos como creen que el don de sanación ya es descontinuado. Era solo para los tiempos del evangelio, ahora ya no. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Qué ridículo sería para la iglesia que no tuviera nada que ofrecerles a los alcohólicos, a los drogadictos, a los que están invadidos por malos espíritus, que los mandara simplemente al psicólogo o al psiquiatra. El Señor dijo: estas señales van a seguir a los que crean, van a imponer las manos sobre los enfermos y ellos van a quedar sanados. Y eso lo estamos viendo, la historia de la iglesia. Nuestros santos han sido los grandes sanadores con el poder del Señor porque se atrevieron a creer. Como les decía, no son cosas solo del pasado. A San Juan Bosco lo andaba persiguiendo la gente, pobrecito, qué cruz tan grande, por todos lados, porque veían que el poder sanador de Dios se manifestaba a través de él. Y nosotros en la actualidad nos informamos que en nuestra iglesia, en varias partes del mundo, hay personas que de manera especial tienen poderes especialísimos de sanación. Pero hermanos, eso puede ser un peligro, porque entonces algunas personas están esperando nada más que venga alguien de Estados Unidos o de Europa, porque si no, no pasa nada. Es la comunidad de amor y de fe la que atrae el poder de Dios y la que cura. Yo creo que hay que darle mucha importancia no a la persona, sino a la comunidad. Si no, de aquí a que venga uno de Estados Unidos o de Europa, nos morimos antes. Hermanos, el Señor quiere que tengamos confianza en la comunidad y cómo hay que provocar esa comunidad de fe, de amor. Cuando hay esas comunidades fuertes de oración, ahí se manifiesta el Señor. Y claro, usa algún instrumento, pero es la comunidad la que está trayendo la bendición de Dios. Y esto es muy importante para todos nosotros. Saber que el Señor está vivo y que quiere que lo tengamos como un Cristo vivo. Porque si alguno dice: no, ya eso era para otros tiempos, Jesús ya no está aquí, ese don ya está descontinuado. Y entonces si yo me pongo en esta actitud no voy a ver señales. En cambio, nosotros hemos visto y vemos cómo personas que comenzaron con mucha sencillez a orar por los enfermos, ahora el Señor les ha manifestado ese carisma de sanación. Yo he visto mucho eso. Cómo en un tiempo personas sencillas comenzaron a orar sin ninguna pretensión por los enfermos, pero el Señor a esas personas les ha regalado el carisma
de sanación de enfermos. Y vemos cómo esas personas tienen ese poder tan grande del Espíritu Santo para servir en la comunidad. Debe ser muy sacrificado eso, porque una vez que descubren que alguien tiene ese carisma, lo andan persiguiendo por todos lados y le hacen la vida imposible. Pero precisamente para la persona, ese es su don, el poner al servicio de la comunidad ese don que el Señor le regaló, muy importante para todos nosotros. Una mujer que durante 12 años sufría de hemorragias, en cierta oportunidad vio que todo el mundo estaba estrechando al Señor y ella pensó, yo quisiera hablarle, quisiera pedirle la gracia, pero ni me va a escuchar el gentío que está ahí cerca de él. Entonces ella solo con fe dijo, solo me voy a acercar, con que toque yo el manto del Señor, yo voy a quedar curada. Y así fue. Solo tocó el manto del Señor y el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles se rieron en la cara del Señor. ¿Cómo que quién me tocó? Si todo el mundo te está apretujando, Señor. No, dice el Señor, es que acaba de salir una gracia especial de mí. ¿Quién fue? Y aquella mujer con humildad dijo, fui yo, y contó su historia. Hermanos, esta es la forma de acercarse a Jesús. Fíjense ustedes, a Jesús lo estaba apretujando un montón de gente, pero solo una quedó curada. Los demás por novelería, los demás con egoísmo, pensando solo en ellos tal vez, pero ella era la que tenía fe. El asunto es dejarse tocar por el Señor. Un montón estaban tocando al Señor, pero solo ella se dejó tocar por la fe y ella quedó sanada, y esto es lo importante. Esta primera pauta que nos da aquí el Evangelio. También quisiera recordarles el caso de aquel paralítico que es llevado por sus amigos en una camilla. Y ellos seguramente tuvieron que convencer al paralítico, y el paralítico les decía, por favor déjenme ya tranquilo, ya me llevaron a tantos curanderos, ya estoy aburrido, vieran cómo me duele cuando me llevan en la camilla, déjenme en paz. Y seguramente sus amigos le dijeron, no, pero te vamos a llevar a Jesús. Y al fin lograron que dijera sí, y se lo llevaron, y se encuentran con que la casa donde estaba Jesús estaba abarrotada. Pero ellos no se desanimaron. Se fueron al techo. Las casitas de ese tiempo eran en forma cúbica y tenían un techo muy leve. Hicieron un boquete, por ahí descolgaron a Jesús, por ahí descolgaron al enfermo, se lo pusieron frente a Jesús. El Señor al verlo inmediatamente lo sanó. Hermanos, aquí hay otra pauta. Aquellos amigos al ver la casa abarrotada, si hubieran sido resignados o derrotistas, hubieran dicho, no es la voluntad de Dios. Otro día, miren, está llena la casa, vámonos. Se subieron al techo y hicieron un boquete, por supuesto, después tuvieron que reparar los daños, pagarlos de su bolsillo, pero ellos lograron lo que querían, descolgar a aquel enfermo y ponerlo frente al Jesús. Y eso era la solución según ellos. Hermanos, eso nos enseña, a nuestros enfermos también tenemos que sacrificarnos por ellos, no resignarnos tan fácilmente. Ellos lucharon hasta lo último y el Señor dice, viendo la fe de ellos, curó al paralítico. Tal vez el paralítico ya no tenía ni fe ni nada, pero ellos tenían fe, la oración de intercesión, y el Señor curó al paralítico. Hay muchos que están en camilla de sufrimiento, de enfermedad, de desesperación y depresión, y están esperando esos activos hermanos que creen en el Señor, que los lleven y que luchen hasta lo último para llevar a esas personas frente al Señor. Hermanos, ese es nuestro desafío, pero para eso hay que tener fe, hay que tener confianza. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos 13:8, el mismo. Sigue curando, sigue sanando. Cuando la persona llega le dice, sí, claro que quiero. Él, a veces tenemos el corazón muy duro y entonces se sirve de varios métodos, pero necesita primero que, como la mujer hemorroísa, nos dejemos tocar por la fe. Y en segundo lugar, necesita personas activas de fe, que sepan llevar en camilla de caridad a tantas personas que lo necesitan y que ellas ya no quieren hacer nada. Necesitan que a través de la fe de otro les llegue, y esa oración de intercesión vale mucho para el Señor. Estimados hermanos, decía San Pablo, no quiero que estén en la ignorancia acerca de los dones espirituales. No hay que ignorar este don tan maravilloso que Jesús entregó a los discípulos, a los apóstoles, y los mandó con una orden. Repito, cuando el Señor en el capítulo 10
de San Lucas. Envía a los 72, les dice, cuando entren en una casa, sanen a los enfermos. Es lo mismo que nos está diciendo a todos el Señor, que el Señor nos conceda fe, que seamos instrumentos valiosos para el Señor y que llevemos en camillas de caridad a muchas personas para que sean sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.